doy la vuelta hacia usted, Philippe Menard. Usted es comisario divisionario, es jefe del Servicio Central, que es un actor histórico del sector de juegos en Francia. Es un agente especial y los juegos en línea, apuestas deportivas y hípicas presentan problemas de manipulación y cuáles serían las buenas medidas de prevención. Gracias por cederme la palabra y solo quería añadir, señor ministro, que se habló de servicio histórico, pero quiero recordar que somos el más antiguo departamento especializado en Francia. Nos crearon en 1892. Seresta Ignon, que nos había llamado entonces Departamento Central de Apuestas Mutuas, es decir, fue solo para las carreras de caballo, luego desviamos hacia los casinos y luego nos adelantó Argel porque los juegos en línea ya no dependen de nosotros, pero colaboramos muy bien con ellos, les puedo asegurar. O sea que tenemos tres misiones esenciales, hay que recordarlo, porque yo dependo de la Policía Judicial desde 2008, yo vengo desde siempre de esta Policía Judicial. Nuestra misión es sobre todo administrativa y para un departamento de Policía Judicial es anacrónico, porque las 2/3 partes de nuestro trabajo se dedica a vigilancia de operadores de juegos, sean casinos, círculos de juego u operadores como PMU o demás. Esta misión administrativa nos ocupa mucho y se duplicaba con otra misión. El ministro lo comentó anteriormente y era esencial, y era la lucha contra el blanqueo. Desde el 2014, inspectores de nuestro departamento fueron habilitados para llevar a cabo operaciones de comprobación de antiblanqueo, o sea, medidas prudenciales de vigilancia. Ya se usó esta palabra a menudo esta mañana por los operadores de juegos, sean los que sean, casinos, círculos, PMU, Française des Jeux. Tenemos la posibilidad de llevar a cabo operaciones de control y someter los informes en caso de infracción administrativa para sanciones. Esta comisión se creó en 2009, pero se puso en servicio en 2014 y, de hecho, el presidente general de esta comisión está en la sala. O sea, esto para que conozcan el servicio central en esta galaxia de lucha en contra del fraude en los juegos y del fraude deportivo. Para volver al tema que me plantea. Bueno, pues en realidad la manipulación de los encuentros deportivos, los fraudes en el deporte, sí, son una realidad. Se puede decir hoy, esta mañana oímos todo lo que se hacía para regular y para que los operadores con capacidades financieras puedan contestar a la solicitación de los jugadores y para que estén presentes en el mercado, pero se puede usar el sistema con fines desviados. Algunas cifras para darles una idea con estos elementos. Hay que saber que en Francia el juego representa, en cuanto a apuestas, unos 50.000 millones de euros al año. O sea, que es un dato esencial. Pero lo que hay que saber es que el deporte en el mundo entero, y ahí no hago yo las estimaciones, sino que son estimaciones del Hong Kong Jockey Club, bastante avanzado en este caso en cuanto a deportes hípicos o deportes con todas las competiciones, estima que el mercado mundial de las apuestas deportivas legales y ilegales se estima entre 200 y 500.000 millones de euros, o sea que una cifra muy importante. Y obviamente esta cifra solo estaba constituida por fútbol, esencialmente. El fútbol representa, no sé si lo dirán otros intervinientes, pero el 70% del mercado. Y este mercado es el 70% en Asia, o sea que los puntos neurálgicos de vigilancia deben situarse a este nivel, pero lo cual no quita que otros deportes también lo sufran, y lo daré ejemplos prácticos. ¿Por qué el deporte y por qué la integridad del deporte? ¿Y por qué es amenazada la integridad y la honradez del deporte? Bueno, porque lo han entendido. Las competiciones representan una afición muy importante, como lo dijo el señor ministro, pasiones y participaciones financieras, inversiones capitalistas de personas interesadas y luego gente que apuesta para blanquear dinero, porque al contrario de otros juegos que se llevan a cabo, pues se puede ingresar un poco de dinero en un fondo, porque cada inversor acepta perder un poco de dinero si luego se puede justificar el origen de estos fondos. Entonces, ¿por qué la economía del fútbol se cuestiona sobre todo?
Bueno, pues porque es el deporte más popular, más visto y por los derechos televisivos, pues atrae el mayor número de intereses financieros. También se debe al hecho de que se llevó a cabo un estudio por parte de la FIFPro, Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, y frente a estas amenazas que se identificaron, decidieron llevar a cabo un estudio. Y yo estuve en un coloquio de Interpol hace 3 semanas y la FIFPro reveló que el 45% de los jugadores en ciertos clubes europeos no recibían salario a final de mes, así que son metas potenciales, porque les dicen, bueno, pues si aceptas trucar el partido te doy 50.000 euros. Bueno, pues la gente es sensible a estas propuestas y luego casi el 12% de ellos reconocen que se les contactó para ello. Yo creo que los discursos sobre prevención y educación del medio profesional deportivo es una base esencial para poder prevenir este tipo de estafas. En cuanto a los casos prácticos, yo creo que hubo muchos en el extranjero. Citaré, por ejemplo, en 2005, hace 10 años en Bélgica, vimos un operador asiático que retomó el control capitalístico de varios clubes para amañar partidos, porque, claro, siendo asiático conocía el funcionamiento de los mercados asiáticos, así que la policía belga hizo un trabajo muy importante con esto y se trataba de clubes de segunda línea. En Italia, un gran escándalo, Calcio Comece, sobre asuntos de apuestas deportivas que implicaban a la mafia, y me parece que esto desestructuró por completo el fútbol en Italia en el sentido de la credibilidad de este deporte en Italia y fuera. Luego, bajo el sombrero de Europol, el paraguas de Europol, Europol creó en 2014 un grupo de trabajo específico para designar puntos de contacto en diferentes países de la UE para cooperar de forma con más fuerza, con mayor fuerza en los intercambios de informaciones sobre manipulaciones deportivas, especialmente en el fútbol. Y Europol llevó a cabo con varios países europeos, Alemania, Dinamarca, Holanda y otros países, una gran encuesta llamada Veto, que es un equipo común de encuesta, un Joint Investigation Team, una encuesta llevada a cabo en septiembre de 2013 y permitió detener a todo un grupo mafioso de Singapur, porque en Singapur fue donde se encontraron las redes más estructuradas en cuanto a conocimiento de agentes y operadores, y esta red consiguió trucar 680 partidos y 380 ¿Y el campeonato francés qué ocurre? Bueno, pues se interesaron por el campeonato francés, pero la tercera división lo intentaron y no conocimos del caso directamente, aunque sí participamos en algunas reuniones de este equipo común de investigación. Pero el año pasado también vimos un caso, no tiene que ver directamente con el crimen organizado, aunque la prensa se hizo eco de ello, por eso puedo hablar de ello, aun si hay magistrados en la sala. No revelaré más de lo que se dijo en la prensa, pero efectivamente encuentros de Liga 2 el año pasado dieron lugar a acercamientos. Lo explico. Entonces estamos siguiendo un círculo de juegos. El dirigente de este círculo de juegos era una persona poco recomendable y había decidido extender sus actividades y capacidades financieras y decidió controlar un club de fútbol. Y como quiso gestionar el club de fútbol como gestiona sus negocios, es decir, negociando y modificando los resultados, pues se acercó a varias personas y vimos que en esta investigación qué ocurre. Cuando hablas con un jugador, bueno, pues en un equipo de fútbol es bueno tener el guardameta o el defensa, pero si no lo consigues, también puedes hablar con árbitros. Si no lo consigues, pues puedes hablar con el entrenador para que modifique la composición del equipo y, por fin, si no tienes esto, pues incluso mejor, puedes hablar con el dirigente para que dé órdenes que nos favorezcan. En todo este negocio vimos que muchos clubes rechazaron, pero no denunciaron, no señalaron a la federación estos acercamientos. Y eso es lo que quiere usted, señor ministro. Sin embargo, alguien sí aceptó, lo cual permitió que
uno se quedara en la liga en la que evolucionaba y no perdió muchos derechos de televisión, y otro pudo acceder a la liga superior con seguros. O sea, los retos eran claros y esto le permitió a algunos jugadores bien informados poder apostar con toda certidumbre, pero en algún momento de la investigación pensaron, bueno, no apostéis demasiado porque la Cour des Jeux estará detrás de nosotros y se notará. Y bueno, no solo ellos, sino también la Française des Jeux. Así que hasta los delincuentes saben que no pueden superar unos límites. Y también actualmente estamos analizando un dossier del crimen organizado. En este caso, las redes internacionales hablaron con jugadores nacionales en división nacional para modificar el resultado de un partido para operar apuestas en Asia, mientras que en Francia estas apuestas no están abiertas por Argel y, por lo tanto, estamos investigando este caso y estamos progresando y estamos casi seguros de que hubo manipulación en Francia organizada por estos delincuentes para el mercado asiático. O sea que estamos progresando muy bien con este caso. Bueno, pues esto es para el fútbol. De nuevo, ¿por qué está en primera línea el fútbol? Bueno, pues porque el número de agentes implicados en campeonados y el volumen de las cantidades de las que hablamos es muy importante y, por lo tanto, también las apuestas son baratas en línea y, por lo tanto, pueden infiltrarlas grupos mafiosos y es posible apostar sin realmente tener que demostrar la solvencia de uno, perdón. El fútbol está en peligro, pero no es el único, porque en junio de 2015 la prensa se hizo eco de otro asunto que tratamos en cuanto a balonmano. Fue un asunto de 2012, se juzgó en 2015. Las sanciones son pocas, pero bueno, pero aún y así hay fallos. Hay fallos judiciales y esto, o sea, hay decisiones judiciales, vamos, y los jugadores internacionales nos dicen, pero esto tenéis, son los mejores jugadores del mundo a los que sancionasteis. Pues digo, sí, es verdad, es como si tuviéramos a Messi que estuviera en la portada de los periódicos o en asuntos de ese tipo, y eso es esencial. Lo que fue fundamental en este asunto fue la detección por parte de la Française des Jeux, el operador, que nos dio las informaciones para que pudiéramos empezar las investigaciones. No lo hablaré en detalle porque no tengo tiempo, pero que sepan que más allá del balonmano y del fútbol también está el tenis. ¿Y por qué el tenis? Bueno, pues porque aun cuando las cantidades apostadas son menores, aún y así son importantes, y además es más fácil, pues más sencillo, porque se trata de un solo jugador, aunque hay que tener cuidado porque el asunto Davydenko fue el primer revelador. Él no se enjuició personalmente, pero hubo muchas cosas alrededor y, de nuevo, los criminales, sepáis que no siempre se interesan por los mejores de los mejores. Intentan corromper a gente a niveles inferiores, porque en Asia apuestas por todo. Y prueba de ello, la asociación desarrollada con la Federación Francesa de Tenis, con la que intentamos vigilar los torneos más importantes, y la presencia de lo que llamamos los scoresiders, pues demuestran que el conseguir el resultado antes de las televisiones que tardan en retransmitir, bueno, pues al otro lado del planeta se paga a jóvenes 2.000 euros a la semana para que den el resultado del partido, mientras que esto lo prohíben las reglas del torneo. O sea, que estas apuestas, pues, o sea, todos estos fallos lo usan los criminales. Y luego el deporte hípico. El mayor caso que tuvimos que deplorar fue un caso inglés. Tengo aquí colegas ingleses. De hecho, fue sus colegas de la Horse Racing Authority los que trataron este asunto, este caso, con colegas de servicios británicos. Hubo 13 propietarios de caballos implicados y perdieron sus caballos, que eran favoritos. O sea, hicieron que perdieran sus caballos favoritos para dar informaciones privilegiadas a los agentes de apuestas. En Francia no estamos a salvo, aunque la filial hípica es muy seria y nos permite evitar este tipo de problemas, pero aún así hemos abierto investigaciones recientemente
sobre gente que por sí mismo deciden que el periódico, el caballo no dé todo el rendimiento que puede, lo reservan para otras competiciones y esto induce una falta de ingresos para apostadores que podían haber apostado por este caballo a la llegada. Y vimos que en un asunto, un caballo que no estuvo entre los resultados de llegada y que sí tenía una oportunidad de defender su candidatura, pues 750.000 euros se apostaron en este caballo, pero el propietario no quería, o el representante no quería, que este caballo llegara entre los 5 primeros. Il faut aussi rapprocher de toutes ces affaires Además, con todos estos asuntos de compromisos con respecto a las apuestas, también hay que cotejar todo ello con lo que representan las apuestas y la vulnerabilidad para todos los malhechores de este tipo y sobre todo en el ámbito de las carreras. Hemos podido frenar algunas actuaciones cuando yo todavía era directora en Juan de la Pigia de un malhechor que por internet proponía compras de caballos y vendió 40 personas que lo habían utilizado, casi 1 millón de euros de perjuicios y todas las ganancias generadas por este caballo quedaban para él. Bueno, él fue detenido, encarcelado y esperamos su juicio, pero esto es un buen ejemplo de cómo se pueden utilizar los juegos para detectar engaños más importantes. Y otro caso el más importante por nuestra parte tuvo lugar con la detención de más de 90 personas en la comunidad ivoriana que utilizaron falsas identidades y estas 93 personas utilizaron falsas identidades tanto con la PMU como la Française des Jeux y utilizaron el sistema de depósitos con cuentas que habían recuperado y pirateado, portando perjuicio a otras personas y consiguieron todo esto incluso sin jugar, 1 millón de perjuicios para la FGD y para la Française des Jeux y para la PMU, para la FDJ. El mundo, por lo tanto, los reguladores mismos pueden ser víctima. Y acabaré hablando del póker, que a pesar de haber sido del que menos ejemplos tengo, ha podido mostrar también sus fallos del sistema, porque una vez más, en este caso del que voy a hablar, se trataba de operadores históricos que se vieron engañados, que cayeron en la trampa del engaño. Un individuo pudo abrir 50 cuentas de jugadores con identidades usurpadas de cada vez para conocer el juego de sus adversarios, que llegó un momento que eran él, y a través de este método pudo contraatacar el juego de azar que es el póker, porque ganaba siempre. Otro individuo que pudimos detener en el 2014 tenía un programa espía como caballo de Troya que le permitía gestionar, le permitía conocer el juego de sus adversarios. Así que se pudo detener y vimos que había podido engañar bwin, Max, Poker, Barrier Poker y otros tantos sitios muy conocidos. Y más en general, para finalizar mi intervención, quisiera decir que la temática que estamos aquí tratando, desde la creación de Argel, nos ha permitido llevar a cabo 70 investigaciones sobre este tema y muchas fueron clasificadas confidenciales, muchos con ubicación en el extranjero, en Malta, por eso tienen que ser confidenciales, porque en Malta, como ya les decía esta mañana, hay 300 sitios que tienen allí sede, páginas web que tienen allí sede, y se establecieron vinculaciones con autoridades políticas, entre autoridades políticas y operadores implantados allí, en Malta. Tenemos que tomar más medidas todavía, es lo que nos han pedido, de hecho, y creo que, como ya ha sido destacado, la armonización de las legislaciones del juego en toda Europa es más necesaria que nunca. Necesitamos un sistema coherente, global, y que los operadores en el ámbito de las investigaciones llevadas a cabo a través de métodos represivos tienen que informar de estos elementos que nos permitan tipificar las infracciones y proporcionar, en toda la medida de lo posible, información completa, exhaustiva. Todavía nos cuesta hacerlo. Por eso
eso tenemos que intensificar la cooperación internacional para mejorar la implementación del convenio que citó el ministro más temprano. También necesitamos mayor represión dentro de la Unión Europea para luchar contra el crimen organizado y evitar su expansión, sobre todo en aquellos países en Europa donde no hay penalización de la corrupción en el deporte, que existen. Hay países donde no hay medidas de vigilancia particular para este tipo de acciones, como las escuchas telefónicas, las operaciones undercover, etcétera. Todo ello a favor del deporte. Hace poco pudimos hablar del texto introducido el 1 de febrero del 2012, donde se condena a las personas que manipulan los juegos para las apuestas, pero tenemos que punir mucho más todavía a sus responsables, a los que sacan beneficio de ello, más bien. Con todos estos operadores, con los operadores debemos hacer todo lo posible para que con la UEFA, y sé que ya lo practicamos las federaciones francesas, se aplique el concepto de que todos los jugadores sean conscientes de lo que sucede a su alrededor. Este concepto se llama Recognize, Resist, Report, en inglés, reconocer, resistir y informar. Y por último, hemos de organizar una mayor organización de todos los que han intervenido hoy, es decir, actores públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo deposito mucha esperanza en la plataforma del modelo del convenio citado previamente por el ministro, que nos permitirá avanzar todos juntos en este ámbito. Muchas gracias por su atención.